¿Cómo están todos? Gracias por estar en sintonía de este segmento, gracias por ser parte de ello y gracias porque estamos aprendiendo. Ya ves que nosotros somos personas tal vez ya un poquito adultas que ya estamos vividas, pero también hay temas que no nos gusta tocar o no queremos hablarlo. ¿Por qué? Porque hemos sido acostumbrados de diferentes maneras, porque nuestros padres nos han creado de diferentes maneras y hay muchos tabús referente a eso. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, quiero hablar referente a la oración, cómo la oración puede mover el mundo espiritual, cómo la oración puede ser parte de nuestra vida. Ya ven con las situaciones que se están dando hoy en día, pues la oración es bastante importante. Gracias por estar en este segmento. Mi nombre es Lenny Benavides y gracias por estar en tu programa A los 50. Hoy quiero hablar de este tema que es muy bonito para mí. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida cotidiana, es parte como cristianos, como hijos de Dios, pues tener una oración, tener un contacto directo con el Padre, llegar a donde tal vez mucha gente no puede llegar. ¿Por qué? Porque es la comunicación, eres tú y el Padre, no importa de qué religión eres, no importa de qué parte tú estás o qué es la religión que tú compartes. Recuérdate que la oración es universal, la oración une, la oración quiebra yugos, la oración en mutuo acuerdo tiene poder en el mundo espiritual. Entonces, hoy te quiero hablar de un tema muy importante. Hace un tiempo atrás, el Señor me permitió hablar de este tema en la radio. Estuvimos en un programa donde pudimos hablar referente a este tema y se me vino nuevamente a recordar parte de lo que hablamos en ese momento y se me hizo bonito también poderlo compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque la oración es parte de nuestro diario vivir como cristiano, es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar como hijos de Dios. Hoy te quiero hablar de los 3 puntos claves de lo que es la oración. Recuérdate que en las situaciones que nosotros estamos pasando ahorita, que hay mucha adversidad, que hay mucho miedo, que hay mucha violencia, entonces nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Entonces, debido a eso, creo que la oración en mutuo acuerdo, la oración directamente con el Padre, porque muchas veces tal vez no estás asistiendo a algún centro, estás asistiendo a alguna iglesia, pero tú lo puedes hacer sola con Dios, tú puedes hablar con Él y el Señor escucha. A veces nosotros pensamos de que las oraciones no son contestadas y dices, ¿por qué? Y sí, el Señor escucha. Déjame decirte que siempre nos ha escuchado cada vez que tú hablas con Él, pero primeramente tienes que creerlo, tienes que ser parte de ello, tienes que fomentar ese hábito de estar en la oración, ese hábito de hablar con el Padre. No solamente pedir, también dar gracias, porque muchas veces nosotros estamos, repite y repite, dame Señor, ponme Señor, dame Señor, ponme Señor. No, también tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Agradecimiento por el día con día, de que nos levantamos y que podemos abrir nuestros ojos, de que nuestros hijos están vivos, de que tal vez no están enfermos, de que tenemos salud, de que tenemos tal vez una salud buena, pero sí estamos todavía en este mundo. Y también que tenemos trabajo, que tenemos techo, que tenemos muchas cosas que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta que es parte importante de nuestra vida. Hoy te quiero hablar de los 3 puntos claves de lo que es la oración. Vamos a ver algunos versículos que nos han mostrado las claves exactas y cómo puede ser la oración. Hay tres puntos claves que yo quiero hacer énfasis en ello, que podemos darlo y lo podemos hacer porque nos va a fortalecer, porque nos va a ayudar, porque vamos a poder llegar en el mundo espiritual a esos puntos clave donde la oración puede ser eficaz y verdadera. Veamos en Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, tal vez no lo vamos a leer todo, pero unos puntitos claves. Dice que entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo hacía hacer siempre, él siempre oraba 3 veces al día. Entonces dice, como lo hacía continuamente, arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Este documento se había hecho para que nadie pudiera pedir a ningún otro Dios. O sea que habían puesto una orden en ese entonces, tú lo puedes leer en Daniel 6:10, es un poquito larguito, pero tú lo puedes ir leyendo, donde dice de que hay un documento donde especifica de que nadie puede hacer oración a otros dioses o nadie se puede adorar a otros dioses. Pero Daniel siempre fue fiel, Daniel siempre en la oración se arrodilló dándole gracias a Dios, pidiéndole a Dios para que él pudiera ser mejor cada día. Entonces dice de que a él no le importó que ese documento haya sido firmado, él siguió firme en su fe, él siguió continuamente haciendo lo que siempre haría, arrodillándose, orando y pidiéndole a Dios y dándole gracias. Este documento dice que se había hecho para que nadie pudiera
pudiera pedir a ningún Dios, que tendría que ser solo válido al rey. Si no lo cumplían, dice que tenían sentencia. Imagínense qué importante es cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros seamos continuos o seamos claros. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Daniel era bien constante en su oración. Daniel oraba 3 veces al día. Dice que oraba en la mediodía, en la tarde y en la noche. Qué importante es la oración, que tú lo debes de hacer, que la oración debe de ser constante y que a pesar de las adversidades que él pasó, salió victorioso usando los puntos claves de la oración. ¿Qué es los puntos claves? Prácticamente son las estrategias. Cuando tú vienes de la Army, cuando tú estás en un equipo de fútbol, cuando tú estás en cualquier tipo de equipo, hay estrategias donde la persona o el encargado da esos puntos clave para poder ser victorioso y para poder ganar. Entonces, Daniel nos está enseñando que hay 3 puntos claves de la oración, que esas 3 veces que tú oras pueden ser eficaz, nomás que hay que ser específicamente y tener fe, porque no solamente hacerlo porque, ay, lo voy a hacer rutinariamente a ver qué me pasa. No, hacerlo con convicción, hacerlo con amor y hacerlo con fe. Dice que posiblemente nosotros en este entonces estamos en situaciones fuertes, que tal vez estamos pasando pobrezas, escasez, enfermedades, que tal vez pasando circunstancias que tal vez no las entendemos y que tal vez no las vamos a llegar a entender sino con el tiempo. Pero estos puntos claves nos van a ayudar a poder crecer, a poder fortalecer nuestra fe y poder seguir adelante. Entonces vamos a ver otro versículo donde también él ponía en práctica prácticamente lo que el Señor le había enseñado. Dice que Daniel no hacía caso de lo que le había dicho el rey, sino que él seguía orando 3 veces al día. Podemos ver dentro de estos pasajes la importancia de orar 3 veces al día. Posiblemente lo hacemos y claro, damos gracias por la comida, tal vez en la mañana, gracias Señor porque nos levantamos y en la noche, Señor, gracias por lo que nos diste. No está malo, pero tal vez tenemos que hacerlo más concretamente. Dice que la oración primera que deberíamos de hacer es la oración de la mañana. Mire qué importante es la oración de la mañana y se llama Saharit. Viene de Shahar, que significa amanecer. Mire qué importante. Lo podemos ver en un versículo que también habla un poco de eso, lo podemos ver en Génesis 19:27 y dice, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en esa oración? Mire, tenemos que dar gracias, muy importante, consagrándonos para Él y que Dios te santifique. Pedir a Dios que rompa todo mal contra nosotros y bendiciendo a otros y a nuestra familia. Mire qué importante es la oración de la mañana. O sea que en la oración de la mañana estos puntos claves son bien importantes. Mire, ¿qué es lo que tenemos que dar? Al levantarnos, demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque lo diste, por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo. Dice que nos consagremos para Él y que Dios nos va a santificar. Mire qué importante. También dice que Dios pedirle que rompa todo mal contra nosotros. O sea que nosotros en la oración de la mañana, de entrada, agradecer, consagrarnos para Él y que rompamos todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros, perdón, que puede ser en el transcurso del día, ya sea maldiciones, ya sea palabras o ese, ya sea brujería, santería, todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros, accidentes, que nos vaya un mal día pésimo. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que contraatacar y que pidamos que el Señor rompa todo lo que se tiene o lo que nos va a pasar en ese día. Mire qué importante. Y otra cosa, que dice que bendijamos. Dice, bendiciendo a otros y a nuestra familia. Entonces, qué importante también es en la mañana bendecir. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos nuestro trabajo, a nuestros líderes, a nuestros pastores, incluso a las personas que están alrededor de nosotros. Mire qué importante es cómo nosotros en la mañana vamos a abrir el mundo espiritual, uno, dándole gracias a Dios, primeramente, dando gracias. ¿Por qué? Porque abrimos nuestros ojos, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos techo, porque tenemos alimento. Esas son unas claves. Ahorita vamos a aprender un poquito de las claves importantes de las 3 veces que Daniel oraba,
porque lo hacía constantemente y el Señor lo respaldaba. Entonces, creo que en la oración nosotros, claro, nosotros oramos y nosotros pedimos, pero tal vez si nosotros fuéramos un poquito más ordenados y específicamente en pedir lo que nosotros necesitamos, posiblemente la oración sea más eficaz. Entonces, yo no digo que estás orando mal, yo no digo que nosotros oramos mal, no, nosotros oramos bien, pero tal vez tenemos que poner un poquito de orden y ese poquito de orden nos va a ayudar a que nosotros lo trabajemos mejor y seamos un poquito más constantes. Entonces, mire qué importante es la oración de la mañana. La oración de la mañana, recuérdense, lo podemos leer una de las oraciones de la mañana prácticamente, o versículos que nos pueden hablar sobre eso, o que nos dan partida de que puede suceder muchas cosas y que el Señor escucha. Abraham se levantaba en las mañanas a orar. Él se levantaba temprano y lo podemos ver en Génesis 19:27. Entonces, Daniel nos especifica de que nosotros tenemos que orar 3 veces al día, en la mañana, en la mediodía, tal vez no tan al mediodía, tal vez entre 1 a 3 de la tarde y por la noche. Entonces, en la mañana, mire qué importante, ponga atención cómo nosotros tenemos que orar en la mañana. Demos gracias al Señor porque nos hemos levantado, porque estamos respirando, porque tenemos salud, porque vamos a ir al trabajo, porque tenemos techo, que nos consagremos. ¿Cómo nos podemos consagrar? Siendo mejores cada día, evitando cosas que no nos edifican, viendo cosas que tal vez no nos van a edificar. Pedir a Dios, dice, que rompa toda maldición o todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros en ese día. O sea que de entrada nosotros en el mundo espiritual tenemos que romper toda cadena, tenemos que romper toda palabra que hayan dicho en contra de nosotros. Todo lo que se quiere levantar en contra de nosotros, el Señor lo destruye en el nombre poderoso de Jesús. Entonces son palabras claves que nosotros tenemos que utilizar. Y también la bendición. Mire qué importante es de que tú bendigas a tu enemigo, que tú bendigas a tus compañeros de trabajo, a tus líderes, a tus pastores, a las personas que tal vez están alrededor tuyo que tú compartes. Bendícelo. Y ante todo, bendecir a la familia. Entonces, ese es un punto bien importante de lo que es la oración de la mañana. La oración de la mañana tiene poder, la oración de la mañana tiene muchas cosas importantes que nos dan. Entonces, nosotros tenemos que ir apareciendo y ir aprendiendo poco a poco cómo nosotros podemos mover esa oración para que la oración sea eficaz en nuestra vida. Ahora vamos a ver la segunda oración de la tarde. Se llama Minjá. Es la oración que tiene lugar por la tarde, después del mediodía hasta las 3 de la tarde. O sea, no necesariamente de 11 a 12 ni de 12 a 1, no, dice que lo puedes hacer tú o lo podemos poner en práctica de 12 al mediodía hasta las 3 de la tarde, que es una hora novena judía. Mire qué importante. Vamos a ver un versículo referente a esa oración de la tarde. En Génesis 24:63 dice, y habiendo salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, alzando sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. El significado de la oración de la tarde para los israelitas es la hora de sacrificios y ofrenda, de manera que significa la hora de comunión con Dios. Mire qué importante. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en la oración del mediodía? Dice, significa la hora de la oración con peticiones. Peticiones que tú tengas por un familiar, por un amigo, por tú mismo, por las peticiones de los familiares, incluso de las cosas que están pasando en tu casa. Dice, es la hora de los milagros, la hora de las sanidades, la hora de lo sobrenatural. Mire qué importante es la oración del mediodía. O sea que la oración del mediodía no solamente es, Señor, muchas gracias por la comida que estoy comiendo ahorita, que la comida que estoy ingiriendo. Claro, vamos a dar gracias porque es parte de lo que nosotros hacemos, pero qué importante es porque dice que en la hora de al mediodía es bien importante, donde tú puedes pedir sanidad, donde milagros y prodigios se pueden mover en esa hora, donde dice que específicamente nosotros tenemos que tener esas peticiones directas al Padre, esas peticiones que tal vez nosotros constantemente lo hemos pedido, pero posiblemente no lo hayamos hecho en un orden. No es que tú vas a hacerlo bien pausadamente, pero sí, qué importante es el orden y tener las estrategias para que nosotros en el mundo espiritual, esa oración que tú estás haciendo o que nosotros estamos haciendo sea eficaz. Mire, también dice que principalmente es la hora en que murió nuestro Señor Jesucristo.
O sea que nuestro Señor Jesucristo más o menos murió entre 12 a 3 de la tarde, más o menos en ese tiempo, si nosotros lo leemos más profundamente. Entonces, en esa hora es la hora más importante de la oración. Creo que en todo momento la oración es importante. La oración tiene poder, la oración restaura, la oración levanta. Pero específicamente en esa hora dice que nosotros tenemos que pedir por nuestras peticiones. Las peticiones que tengamos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por los cambios que nosotros queramos tener. Es la hora de milagro donde el Señor se mueve sobrenaturalmente. Mire qué importante es la oración del mediodía. Yo cuando escuché esta prédica me quedé impactada porque se me abrieron los ojos al pensar qué importante es no orden en el trabajo, orden en tu vida cotidiana, sino que hay un orden también en la oración. Como en la oración dentro del mundo espiritual tiene poder y como nosotros podemos entrar en esa atmósfera teniendo ese orden, nosotros podemos conseguir que las peticiones de nuestro corazón, que las peticiones que nosotros tengamos, que las peticiones que estamos poniendo delante del Padre puedan ser escuchadas. Entonces, leyendo más profundamente el significado de cómo yo al mediodía yo voy a pedir por mis peticiones, cómo yo voy a pedir por mi sanidad, por mi salud, por la salud de los otros, por la salud de alguien más, cómo yo delante del Padre voy a pedir y voy a decirle, Señor, me aquí delante de ti. Entonces dice que principalmente porque es la hora donde Él murió. Mire qué punto más específico de la oración y cómo conlleva dentro de las escrituras de nuestro Señor Jesucristo los puntos claves de la oración y cómo puede mover el mundo espiritual y cómo puede cambiar. Entonces, ya vimos dos puntos claves muy importantes, la oración de la mañana y la oración del mediodía. Qué importante es que ver esto y qué importante es la oración. Posiblemente estamos haciendo las cosas al revés, posiblemente lo estamos pidiendo en la noche y tal vez eso lo tenemos que hacer al mediodía. Claro, nosotros tenemos que dar gracias al Señor en todo tiempo y en todo lugar, pero qué importante es llevar un orden de la oración, qué importante es cómo yo voy a poder desarrollar una oración eficaz, cómo llegar delante del Padre, cómo exponer lo que yo quiero o lo que yo tengo que hacer. Entonces ya vimos dos puntos claves de la oración. Hay muchos versículos que hablan sobre ello y, y esto es importante porque cuando yo lo escuché, sentí que tal vez no estaba orando correctamente, que tal vez tenía que tener un orden. Entonces, creo que el Señor siempre nos ha enseñado que nuestro Padre es un Dios de orden. Entonces, dentro de la misma oración, creo que nosotros también podemos tener ese orden y qué importante es tomar esos puntos claves, cómo nosotros podemos ir aprendiendo. Hoy vamos a tocar el siguiente punto, que es la oración de la tarde, dice. Todo esto, dice, agrada a Dios y nos guardará y nos va a proteger. O sea que lo que nosotros hacemos continuamente, lo que nosotros pidamos o lo que nosotros hagamos de parte de Dios, le va a agradar, le va a agradar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un orden, porque estamos hablando específicamente de cosas sin la oración sea como revuelta, pues prácticamente, sino que va a ser pausada, va a ser llevada, va a ser generando de que los puntos sean claves y específicos para que en el mundo espiritual se pueda romper y que esos milagros y esos prodigios se muevan en el mundo sobrenatural y que Dios nos pueda dar esa salud o esa bendición que nosotros necesitamos. Vamos a tocar el siguiente punto, que es la oración de la tarde. Se llama Minjá. Es la oración que tiene lugar por la tarde después del mediodía. Recuérdese que la oración del mediodía era entre 12 del mediodía a 3 de la tarde. Esta es de las 3 de la tarde, que es es la novena judía. Mire que cómo la hora, cómo los puntos claves nos llevan a aprender específicamente en el mundo espiritual, cómo hay hasta en la oración, hay puntos claves donde nosotros podemos aprender cómo pedir, a qué horas pedir,
tal vez no hacerlo, cada quien lo va a pedir a su manera, porque cada quien nosotros tenemos diferentes maneras de pedir, pero específicamente saber las horas específicas es importantísimo. Déjenme decirle que a mí este tema me gusta mucho porque he aprendido mucho, he aprendido de esta enseñanza que nosotros hemos hecho. Entonces dice, recordando un poquito, la oración de la tarde es llamada minja, se escribe. Es la oración que tiene lugar de la tarde después de las 3 p.m. Lo podemos ver un poco del versículo, es en Génesis 24:63. Y habiendo salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, oigan bien, alzando sus ojos y miró, heme aquí los camellos que venían. Significado de la oración de la tarde para los israelitas. Fíjese qué importante era para los israelitas la oración de la tarde. ¿Por qué? Porque era la hora de los sacrificios y la hora de las ofrendas, de manera que significa la hora de comunión con Dios. Qué importante y qué bonito es aprender un poco de la oración, porque yo cuando escuché y capté un poco, porque aquí pues se los estoy haciendo resumido, ¿verdad? Porque es una prédica un poquito larga, pero me encantó, me apasionó, aprendí. Yo quiero que usted también aprenda. Usted aprenda los 3 puntos claves específicos de la oración. Por qué pedir específicamente en cada hora, cómo hacerlo. Entonces, aprendamos juntos, créanme, póngalo en práctica. El Señor respalda esto, al Señor le agrada que nosotros aprendamos. Entonces dice, el significado de la oración de la tarde para los israelitas es la hora de sacrificios y ofrendas, de manera que significa la hora de comunión con Dios. Significa hora de la oración con peticiones, nuevamente. Oiga, oración con peticiones. Es la hora de los milagros, la hora de las sanidades y la hora de lo sobrenatural. Y principalmente es la hora en que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bonito es aprender un poquito de estas cosas, qué bonito es. Ese es un poco repitiendo lo que aprendimos, ¿verdad? Lo que aprendimos de la oración que se mueve, de la oración que se está dando. Entonces, es bien importante cómo el Señor se mueve. Imagínense en la mañana, tiene su significado, al mediodía tiene su significado, como se lo he repetido anteriormente. Hoy vamos a ver la oración de la noche. Dice, se llama Arbit, en hebreo Ma'arbit, perdón, que significa anochecer. Dice, en Génesis 28:11, y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Este fue Jacob. Mire la oración de la noche. ¿Qué significado la oración de la noche? En la oración de la noche nosotros vamos a agradecer. ¿Por qué? Porque vamos a dar por cumplido que el Señor ha escuchado nuestras peticiones, que el Señor ha escuchado lo que le estamos pidiendo, lo que nosotros estamos poniendo delante de Él, y que podemos acostarnos, que podemos reposar en Él, que podemos descansar en Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a un orden donde la oración tiene poder en el mundo espiritual, donde la oración puede abrir puertas, donde la oración tiene que ser eficaz, donde la oración también tiene que tener un orden. Entonces, vamos a hacer un poco de, de conocimiento o de práctica de lo que hemos aprendido el día de ahora. Entonces, en la noche, recuérdese, en la noche la oración tiene que ser de agradecimiento, agradecer por lo que Dios nos ha dado, agradecer porque hemos tenido un día bendecido, porque tal vez bueno o malo o poco o mucho, Dios ha sido fiel y siempre ha estado con nosotros. Entonces, en la noche más que todo es agradecimiento por lo que Él está haciendo y por lo que va a hacer, porque nosotros vamos a dar por cumplido todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que nosotros le hemos dicho. Recuérdese que la oración tiene que ser constante, la oración no solamente es de que hoy voy a orar y ya sucedió el milagro, en nombre de Jesús que así sea,
pero tenemos que ser constantes, tenemos que ser repetitivos, tenemos que ser una constancia, no darnos por vencido, seguir peleando por los nuestros, seguir hablando en el mundo espiritual, donde las cosas pueden suceder, donde milagros y prodigios se pueden dar. Entonces, qué importante es la oración, qué significado más importante puede tener en el mundo espiritual, donde nosotros nos podamos ver, donde nosotros podamos ir aprendiendo, donde nosotros podamos ir viendo que se pueden dar muchas cosas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido, de lo que podemos ir leyendo, de lo que podemos ir siendo, como la oración de la mañana, como Daniel, aunque recibió una orden de rey, porque él estaba bajo la orden de un rey, él siguió fiel. Él siguió fiel con lo que él hacía, que era orar 3 veces al día, de poner las peticiones delante del Señor, que a pesar de que había un mandato, él siempre le fue fiel a Dios, él siempre fue constante, tuvo una oración constante, no importó que tal vez iba a sacrificar su vida, sino que él siempre estuvo en la oración, él siempre creyó en nuestro Señor Jesucristo y él siempre fue fiel. Entonces dice que importante es que nosotros aprendamos, lo podemos leer en el libro de Daniel, cómo él oraba 3 veces al día y cómo esas 3 oraciones en el mundo espiritual pueden romper cadenas, cómo el Señor puede escuchar nuestra oración, cómo hay puntos dentro de esas enseñanzas que Él hizo para nosotros o que en su palabra están escritas, pueden tener impacto en nuestra vida diaria. Entonces, aprendamos de esa oración, aprendamos esos puntos claves que Daniel nos enseña y que está escrito en su palabra, donde nosotros podamos ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer crecer, porque eso nos va a hacer madurar, porque en el mundo espiritual tiene poder. Entonces dice que la oración de la mañana, recuerde que se llama Saharit, que viene de Sahar, que significa amanecer. ¿Qué tenemos que pedir en la mañana? Recuerde, demos gracias a Dios, consagrémonos para Él, pedir a Dios que rompa toda maldición que pueda suceder en el transcurso del día, ponga atención, y que bendizcamos o bendecimos a todos y a nuestra familia. Recuérdese, los 3 puntos claves de la oración. Primero, en la mañana, recuérdese que en la mañana hay un capítulo que nosotros lo conocemos, que es en Génesis 19:27, donde dice que Abraham se levantó muy temprano de mañana y salió donde había estado delante del Señor. Entonces, delante del Señor pongamos nuestras peticiones. Mire qué bonito lo que estamos aprendiendo el día de ahora. ¿Qué es lo que vamos a pedir en la mañana? Nomás nos levantemos, demos gracias a Dios por lo mucho, por lo poco, por lo que nosotros tenemos. Dice que nos consagremos para Dios. ¿Para qué? Para que tengamos una vida mejor y que Dios nos va a santificar. Pedir a Dios ese mismo día en la mañana. Tú vas a pedir que rompa toda cadena, toda maldición, toda estructura que se quiere mover en el mundo espiritual alrededor tuyo, alrededor de tu casa, de tu vida y de tu familia. Vas a romper todo eso. Eso lo vas a hacer por la mañana. Y la tercera es que bendigamos, bendecimos a todo, bendigamos a nuestra familia, bendecimos a nuestro familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todo lo que se quiere mover en contra de nosotros, entonces lo vamos a bendecir. Entonces, qué bonito es saber un poquito de conocimiento cómo nosotros podemos hacer la oración más eficaz. Vamos a ver la segunda oración. Acuérdense que estamos repitiendo lo que ya habíamos leído. La oración de la tarde. La oración de la tarde, recuérdense que es entre 2 a 3 de la tarde. Claro, es una hora un poquito complicada porque muchos estamos trabajando, otros están estudiando, pero oiga, váyase al baño en su receso de 10, 15 minutos, vaya y haga esa oración usted y el Padre. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa oración? Recuérdese que esa oración se llama Minja, que es la oración de la tarde, es después del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena judía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir en esa oración? El significado de la oración de la tarde para los israelitas era la hora del sacrificio, ofrendas, de manera que significa la hora de comunión con Dios. Oiga, qué bonito es eso. Es la hora específica donde yo voy a tener esa comunión con nuestro Padre. Dice que significa la hora de la oración con peticiones. O sea, que es la hora del mediodía, tú vas a pedir, las peticiones se las vas a poner delante del Padre, vas a pedir todo lo que tengas para Él, específicamente con nombre, apellido o como tú lo estés pidiendo. Son las peticiones tú delante del Padre. Es la hora de milagros y prodigios y donde el Señor se mueve sobrenaturalmente. Si tú estás en circunstancias, si tú estás pasando
por cosas que tal vez no entiendes, situaciones que ya están más adelante o más graves, ponlas delante del Señor. Dice que el Señor se mueve sobrenaturalmente. Si tú tienes una petición, estás pasando enfermedades que tal vez han sido diagnósticos negativos, el Señor es el que tiene la última palabra. Ponlas delante del Padre. Mire qué importante son estos puntos específicos de la oración dentro de la palabra de Dios. El Señor nos ha dado puntos claves específicos. Dice también que principalmente es la hora en que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa hora entre del 12 a las 3 de la tarde, ¿cuán importante es? Es súper importante, es donde es la hora donde se mueve el mundo espiritual, donde tú puedes pedir, poner las peticiones delante del Señor, donde puedes ver sanidades, donde se puede mover sobrenaturalmente, donde lo imposible se puede dar en el nombre del Señor, pero todo está en que tú lo tienes que creer, en que tengas fe y lo pongas en práctica. Qué bonito y qué importante saber esto. Yo le digo, cuando yo lo escuché, cuando yo vi esta prédica, a mí me impactó sobrenaturalmente porque qué importante y que tal vez son cosas específicas que estos puntos se los dio el siervo, que dio esta enseñanza. Yo lo bendigo porque abrió esos ojos y por medio de ellos nosotros estamos aprendiendo también. ¿Por qué? Porque esos puntos claves él los vio, él los leyó, le fue dada esa revelación. Entonces nosotros estamos aprendiendo también de ello. Ahora, la oración de la tarde o de la noche. Recuérdese que se llama arbit, en hebreo marbit, que significa anochecer. Y vemos ahí que en la noche vamos a dar gracias. A dar gracias, ¿por qué? Por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Seamos constantes en la oración, no nos demos por vencido. El Señor tiene el poder, el Señor va a abrir puertas, el Señor está con nosotros, no nos ha dejado. Nosotros somos los hijos de Él, nosotros somos sus coherederos. Entonces, como hijos de Él, Él es el que nos protege, el que nos cuida, el que nos añora, el que sabe que en circunstancias difíciles Él está con nosotros. Entonces, a mí esta enseñanza, yo sé que es bastante extensa, me hubiera gustado tal vez desarrollarla un poquitito más, pero pues por el tiempo, para que usted la pueda ver y que juntos aprendamos, la hice un poquito corta para que aprendamos específicamente de esos puntos claves. Y como le digo, todo está basado a la palabra, tú lo puedes leer, te he dado puntos específicos donde la oración puede ser efectiva, puede ser eficaz si nosotros lo hacemos en un orden. Qué bonito lo que Daniel nos enseñó, que 3 veces al día él oraba constantemente y el Señor lo respaldaba. Usted puede ver en el libro de Daniel cómo el Señor respaldaba a este siervo, cómo el Señor lo escuchaba, cómo él doblaba rodillas delante del Padre, cómo él se humillaba delante de él y cómo él respondió sus peticiones. Entonces, nosotros pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde estamos viendo tantas circunstancias, tantos peligros, tanto en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, tanta maldad, tantas cosas que se dan. Entonces, nosotros tengamos en cuenta estas prácticas o estas enseñanzas, porque no son cosas que se han venido dando de la noche a la mañana, son cosas que están escritas dentro de la palabra y que nosotros estamos aprendiendo, porque tanto como yo cuando leo aprendo, yo también me gusta que enseñarles y poderles desarrollar este tema. Entonces, pongamos en práctica lo que nos enseñó Daniel. Qué importante es la oración 3 veces al día y si nosotros lo hacemos constante, específicamente y en orden, como el Señor lo puso en su palabra, créame, vamos a tener esa respuesta de parte de Dios y que el Señor nunca nos ha dejado y nunca nos dejará porque somos sus hijos, porque Él nos ha dado esa vida que nosotros tenemos, que tal vez hay muchas circunstancias que no las vamos a entender, que hay circunstancias que tal vez en nuestra vida estamos pasando situaciones difíciles. Tú no estás solo. Nunca hemos estado solos porque Dios está con nosotros y los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, hemos aprendido un poco de lo que es la oración. Espero que haya sido de bendición para ti y nos vemos en el siguiente segmento. Y recuerda, orar 3 veces al día, los puntos a claves específicos para que en el mundo espiritual tú tengas ese impacto y esa oración pueda llegar al Padre. Bendiciones.